Ya, estimados, el día de hoy vamos a estar viendo sistema endocrino y generalidades probablemente y hasta donde más alcancemos dentro de este primer tiempo de grabación. A ver, entonces, el sistema endocrino es un sistema que está compuesto por múltiples cantidad de órganos y glándulas que están encargados de secretar ciertas cantidades de hormonas, ¿ya? Tenemos tres componentes fundamentales cuando nosotros hablamos del sistema endocrino. Primero es la hormona, luego es el sistema de distribución, que mayormente va a estar ligado al torrente sanguíneo, y por otro lado tenemos el tercer componente, que es el receptor. Por lo tanto, necesitamos siempre, como mínimo, esos tres componentes para que nosotros hablemos del sistema endocrino. Por lo tanto, necesitamos una hormona, un sistema de distribución, que en este caso es el torrente sanguíneo, y finalmente el receptor, donde va a llegar la hormona a hacer su acción determinada. Entonces, como usted puede ver en la imagen, a nivel del encéfalo tenemos varias zonas dentro de las cuales nosotros podemos encontrar características eh, ligadas al sistema endocrino. Tenemos acá la glándula pineal, tenemos al hipotálamo, a la hipófisis, tenemos a nivel de la tráquea a la glándula tiroides, tenemos la paratiroides formando parte de la tiroides. A nivel medio external tenemos el timo. Posteriormente, a nivel abdominal alto, vamos a tener las glándulas suprarrenales y el páncreas. Y por otro lado, a nivel gonadal, vamos a tener los ovarios y los testículos. Todos estos órganos son los que van a estar encargados de secretar cierta cantidad de hormonas para que lleven a cabo una función dentro de algún territorio fuera de la marcación demográfica de los mismos órganos. Entonces, acá nosotros vamos a encontrar un poco de lo que le estaba hablando recientemente. Tenemos acá la hormona, los vasos sanguíneos, como les comenté, y la unión de un receptor específico. Los tres componentes esenciales y básicos, ¿no? Nosotros tenemos una célula endocrina, que es una célula perteneciente al sistema endocrino, que puede ser cualquiera de los órganos que hemos señalado, que secreta una hormona, que es la de color azul. La hormona, cuando va al torrente sanguíneo, se transporta libremente, o bien está transportado por la albúmina o alguna glucoproteína o alguna proteína transportadora del torrente sanguíneo. De cualquiera de las maneras puede ser transportada. La hormona libre llega finalmente al receptor de la célula blanco, donde va a generarse los efectos biológicos. Y de esa manera es un esquema simple de cómo se explica el sistema endocrino. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el sistema endocrino va a favorecer ciertas necesidades que van a ir en estricta relación con el crecimiento y la reproducción del organismo. Y por otro lado, vamos a tener que, por otro lado, otro de los lineamientos importantes que va a tener el sistema endocrino va a ser que voy a encontrar fluctuaciones, voy a responder a fluctuaciones en el ambiente externo desde dentro de mi cuerpo para producir ciertos efectos que van a estar relacionados con el estrés del medio, como por ejemplo temperatura, puede ser vibración, puede ser fluctuaciones con respecto al dolor, puede ser mecanismos de inducción en este caso al bloqueo del dolor, etcétera. Entonces, acá tenemos algunas de las ubicaciones anatómicas u órganos que van a estar componiendo o formando parte del sistema endocrino. El hipotálamo, la hipófisis, falta la glándula pineal por ahí, la tiroides, la paratiroides, falta el timo, las glándulas suprarrenales, el páncreas, ovarios y testículos. Como les comenté, el sistema endocrino es bastante ordenado en su manera de ejecutar las órdenes, y este ordenamiento va a ser a través de lo que nosotros denominamos los ejes endocrinos. Y estos ejes endocrinos van a subdividirse o categorizarse por
un nivel de jerarquía que es más o menos único. Va a conllevar justamente las necesidades que vamos a tener que utilizar como ordenamiento lógico de lo que ocurre dentro de nuestro mismo cuerpo. Entonces, está dividido este orden jerárquico en tres escalones: el primer, el segundo y el tercer escalón. El primer escalón nosotros vamos a encontrar las hormonas que van a secretar a las a las glándulas que van a secretar a las hormonas hipotalámicas, y esas hormonas hipotalámicas van a hacer una función en el segundo nivel, o en el segundo peldaño en este caso, que es la hipófisis. Ahí donde va a estar ubicado justamente nuestra glándula que va a secretar, por otro lado, las hormonas liberadoras. Perdón, va a secretar las hormonas trópicas. Las hormonas liberadoras son las que vienen del primer escalón, ¿ya? Son las que vienen desde el hipotálamo. Estas hormonas liberadoras estimulan a la hipófisis para que se produzcan las hormonas trópicas, y las hormonas trópicas que se van a producir en la hipófisis van a estimular el órgano blanco o la glándula endocrina periférica, que va a ser el tercer escalón. Acá tenemos un ejemplo de cómo es la regulación endocrina, y de esto tenemos que rescatar varias cosas, dentro de los cuales tenemos un sistema de retroalimentación negativa, feedback, que nosotros lo denominamos de esa manera porque nos va regulando nuestro cuerpo a medida va generando ciertos efectos biológicos. La glándula endocrina secreta cierta hormona, y esa hormona directamente va a efectuar su acción en nivel de un órgano, como lo hemos señalado. Ese órgano va a llevar a cabo un proceso biológico, y va a existir también un componente circulante. Entonces, por ejemplo, acá en el caso de la glicemia va a haber mucho glucagón secretado por el páncreas, y ese glucagón, cuando se empieza a almacenar excesivamente en la sangre, va a generar un feedback hacia el primer centro regulador o el primer peldaño, para que no se siga secretando ninguna otra hormona reguladora o liberadora en este caso. Por otro lado, si nosotros vemos un esquema por eje, vamos a ver que las hormonas hipotalámicas van a secretar estas hormonas liberadoras que van a influenciar sobre su respuesta a nivel de la hipófisis, y finalmente la hipófisis va a secretar hormonas trópicas que van a hacer su acción periféricamente en el órgano diana para producir un efecto fisiológico. Entonces, cuando mi hipófisis secretó mucha cantidad de hormona periférica, hormona trópica, que está estimulando en este caso la glándula periférica, se produce el primer feedback, que puede ir directamente a la hipófisis para que se corte la secreción de la hormona trópica y corte el eje desde ahí en adelante, o bien esa hormona siga subiendo y pase al primer peldaño, donde se va a cortar la secreción de las hormonas liberadoras. Por lo tanto, la hormona periférica juega un rol fundamental, ya que cuando se encuentra a nivel del torrente sanguíneo, lo que va a hacer directamente es generar un sistema de retroalimentación negativa, un sistema de feedback hacia la hipófisis y al mismo tiempo hacia el hipotálamo, que son justamente las que van a continuar con nuestro eje neuroendocrino. Como nosotros somos en sí seres diurnos, etimológicamente hablando, desde nuestras características más evolutivas, nuestras hormonas funcionan en base a los comportamientos del día y la noche. Es por ello que existen dentro de nuestro hipotálamo ciertos núcleos que van a generar una actividad bastante importante a la hora de coactivar nuestro sistema endocrino. Esta actividad que se genera a nivel del núcleo supraquiasmático va a generar un control y una regulación en lo que nosotros conocemos como el ritmo circadiano. Ese ritmo circadiano es el que nos va a generar la correcta secreción de hormonas o la correcta secreción de algunas características de la misma regulación endocrina. Entonces, vamos a pasar un poquito la letra. El núcleo supraquiasmático tiene directa relación con la glándula pineal,
la glándula pineal es la que va a estar directamente secretando ciertas hormonas para que se induzcan respuestas ante el estrés eh, o ante el temor y la ansiedad, ¿ya? Al estrés en este caso sistémico, que puede ser una hemorragia o una inflamación, o ante el temor y la ansiedad. Ahora, cuando nosotros tenemos una regulación de nuestro ciclo circadiano, nos podemos dar cuenta que a medida va avanzando las horas desde las 8 de la mañana en todas las características en este caso, de este cuadro, o de estos gráficos en este caso, van a hacer que con el avanzar del día, de las 8 de la mañana a 4 de la tarde, 12 de la noche, nuevamente a las 8 de la mañana, hay una fluctuación bastante importante, sobre todo de la temperatura corporal, donde tiende a bajar sobre todo después de las 10 de la noche y tiende a caer la temperatura muy drásticamente porque nosotros generalmente no necesitamos generar tanto calor para las reacciones metabólicas y estamos en una etapa de inducción y de descanso gracias hacia el ciclo del sueño y vigilia de nuestro cuerpo. Y por otro lado, cuando nosotros estamos hablando de alrededor de las 6 de la mañana, empieza a subir nuestra temperatura para prepararnos para despertar. Lo mismo pasa con la presión arterial, que tiende a caer desde las 4 de la tarde en adelante hasta generar una zona de menor presión arterial durante pasadas las horas de la madrugada y luego empieza a subir nuestra presión para prepararnos para también la vigilia. Por otro lado, las hormonas del crecimiento van a ir directamente relacionadas con ciertas secreciones en PIC, pero los mayores PIC de secreción se alcanzan durante la medianoche aproximadamente de hormona del crecimiento y empiezan a decaer bastante a nivel de la mañana. Por ello que muchas veces cuando se habla de que los niños deben descansar adecuadamente para que se secreten las regulaciones adecuadas de la hormona de crecimiento, es porque tiene que ver con estos ciclos de secreción de la hormona de crecimiento, ya que si alteramos nosotros la secreción endocrina de nuestro cuerpo, estamos alterando en este caso los picos de secreción de nuestras hormonas de crecimiento. Cuando nosotros hablamos de la adenocorticotropina plasmática, hablamos que justamente tiene una característica hiperglicemiante. Por lo tanto, a las 8 de la mañana tiene los niveles bastante altos que van subiendo y bajando a medida que nosotros vamos generando demandas a nuestro cuerpo y empiezan a decaer a medida que avanzan hasta las 12 de la noche, donde necesitamos menos cantidad de glicemia porque en definitiva nuestro cuerpo se está preparando para el almacenaje de esa glicemia en los órganos que puede ser en el músculo esquelético o el hígado, y posteriormente esta hormona adenocorticotrópica empieza a aumentar su secreción o empieza a tener sus características más hiperglicemiantes cercanos a las 6 de la mañana, donde ya partimos de nuevo con nuestro pic de secreción. Por otro lado, tenemos la melatonina plasmática, y esa melatonina es la que nos va a generar un pic a la hora de que nosotros estemos en una etapa de levantarnos o en una etapa de vigilia. Por lo tanto, vamos a encontrar la mayor cantidad de melatonina plasmática a las horas de las 6 de la mañana aproximadamente, cuando nosotros iniciamos usualmente nuestra actividad diurna. Y esto es lo que les comentaba hace un momento. Nosotros, como somos seres diurnos, mayormente absorbemos justamente la luz proveniente del sol y a través de nuestros ojos se pueden ir por varios tractos, como por ejemplo el que lleva directamente al núcleo geniculado lateral o el que lleva al núcleo supraquiasmático por la vía del tracto retino hipotalámico. Cuando nosotros observamos esa integración de la información del ojo, vamos a ver que inmediatamente nosotros regulamos nuestro ciclo sueño-vigilia y el hipotálamo empieza a secretar la cantidad de hormonas que tiene que secretar, o las hormonas liberadoras, o bien a iniciar sus características justamente de regulación metabólica. Por otro lado,
este reloj circadiano que está en estricta relación con el núcleo supraquiasmático va a interaccionar directamente con la glándula pineal. La glándula pineal va a tener un efecto que cuando se encuentra en mayores concentraciones vamos a estar en un funcionamiento de día y en menores concentraciones en un funcionamiento de noche. El ciclo día y noche o el ciclo de vigilia y sueño son lo que nosotros en conjunto con la secreción de la glándula pineal, de la melatonina y en este caso la estimulación de la luz a través del tracto retino hipotalámico y el reloj circadiano vamos a generar un ritmo coordinado. ¿Qué son los ritmos coordinados? Son los que van a encontrar regulaciones en las actividades endocrinas, las actividades metabólicas y las actividades conductuales. El sistema endocrino es lo que nosotros nos estamos focalizando porque es uno de los principales reguladores que puede ser diurno o puede ser nocturno dependiendo de la función que tenga mi hormona en sí. Los factores metabólicos, por otro lado, pueden tener influencias más externas también, independientes de los factores endocrinos, pero también tienen una coordinación en general, ya que el metabolismo tiende a descender bastante en horas de sueño y mientras estamos despiertos el metabolismo aumenta drásticamente su producción o su consumo energético en este caso. De ahí es cuando en teoría se calcula el gasto metabólico basal, cuando también existe un gasto energético durante nuestras horas de sueño, nuestras horas de noche, porque se mantienen las actividades metabólicas, pero el resto es calcular la actividad o el factor de actividad metabólica que tiene la persona durante el resto del día, que eso es bastante importante para poder estipular o poder llegar a un cálculo de las necesidades nutricionales de cada persona. Por otro lado tenemos factor conductual y acá nosotros tenemos un ejemplo que se liberan o se regulan bastantes factores que tienen que ver con el comportamiento de las personas. Si no, un ejemplo claro, usted mismo cuando tiene bastante sueño no está en un estado óptimo para relacionarse, no está en un estado óptimo para generar cierto tipo de interacciones que distintamente ocurren cuando usted no tiene sueño o cuando usted en este caso se encuentra regulado y está en una etapa diurna de su día cotidiano. En una etapa nocturna, por otro lado, nosotros estamos con respuestas bastante conductuales y que nos obligan muchas veces a iniciar el sueño para la reparación de nuestro cuerpo en la fase de la recuperación nocturna. Entonces, acá nosotros tenemos la clasificación de las hormonas. Las hormonas se clasifican directamente por sus lugares de producción en los adultos no gestantes. Ojo, aquí no nos encasillen las embarazadas, ¿no? Entonces, acá está la glándula, acá está la hormona y fíjense que la hipófisis tiene una variedad de hormonas que recuerden que son las hormonas liberadoras. Va a producir hormona de crecimiento, va a producir prolactina, va a producir adenocorticotropina, va a producir estimuladora de la tiroides, va a producir estimuladora de los folículos, va a producir hormona luteinizante, ¿ya? Esas son las 6 hormonas liberadoras de la hipófisis que todas bajan a realizar una acción a nivel del en este caso de su órgano blanco, que puede ser la tiroides, las paratiroides, el páncreas, las glándulas suprarrenales, los ovarios y los testículos. Pueden justamente llegar a algún órgano de ellos, cualquiera de las hormonas que ya hemos mencionado. ¿Y quién regula la actividad de la hipófisis? Recuerden que la actividad de la hipófisis la regula el primer peldaño que está ubicado a nivel del hipotálamo. El orden jerárquico es hipotálamo, hipófisis y después en este caso es el órgano periférico. ¿Ya? Recordar eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de las hormonas que se relacionan con la tiroides, vamos a encontrar a la T3, la T4 y la calcitonina. En el caso de la paratiroides vamos a encontrar la hormona paratiroidea. En el caso de el páncreas endocrino, porque el exocrino se relaciona con la secreción de jugos pancreáticos y otras enzimas que van a secretar, que van a degradar polipéptidos en este caso o ciertos ácidos grasos que van a venir por el sistema digestivo.
En el caso del sistema endocrino, la función endocrina del páncreas se va a relacionar con la secreción de insulina, la secreción de glucagón y de somatostatina. Por otro lado, la glándula suprarrenal va a secretar adrenalina, noradrenalina, cortisol, aldosterona y las famosas DEAs. Los ovarios, por otro lado, van a generar estradiol, progesterona e inhibina, y los testículos van a generar testosterona, hormona mulleriana, y también va a secretar inhibina. Ahora, existen otros tipos de hormonas que se sintetizan en algún órgano, pero la función principalmente no es endocrina, como por ejemplo a nivel del encéfalo y a nivel del hipotálamo, que va a marcar el primer lineamiento de nuestro eje hipotálamo, hipófisis, glándula periférica. Es que directamente no va a tener una función de tipo endocrina, sino que voy a generar la liberación de las hormonas que van a tener características de estimulación periférica. Y acá vamos a encontrar a varias hormonas. Vamos a encontrar a la hormona antidiurética y a la oxitocina. Y aquí podemos trazar nosotros una línea y dividir al hipotálamo en dos. En este caso, que se van a generar en conjunto con la secreción directa con la hipófisis, o van a estar en una conexión directa con la hipófisis a través del sistema nervioso, y por otro lado, de aquí hacia abajo, las que van a tener una comunicación un poco más ligada a la definición conceptual del sistema endocrino a través del torrente sanguíneo en sí. Entonces acá nosotros encontramos la hormona liberadora de la corticotropina, a la liberadora de la tirotropina, a la liberadora de la gonadotropina, liberadora de la hormona de crecimiento, a la somatostatina y la dopamina. La glándula pineal la habíamos relacionado justamente con nuestra regulación del sueño, del ciclo sueño-vigilia. En el corazón tenemos el péptido natriurético auricular. En el riñón tenemos la eritropoyetina, que ojo ahí la función que tiene con la anemia. En el tejido adiposo vamos a encontrar la leptina y la adiponectina. En el estómago vamos a encontrar la gastrina y la somatostatina y la grelina. En el intestino vamos a encontrar a la secretina, colecistoquinina, que esto ya lo habíamos revisado en tópicos anteriores. Vamos a encontrar también al péptido parecido al glucagón 1 y 2, al péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, el GIP. Y en el hígado vamos a encontrar al factor de crecimiento parecido al de insulina tipo 1. También tenemos otro tipo de hormonas, como por ejemplo en nuestros pulmones, que es la angiotensina, una hormona bastante importante para generar actividades de control de la volemia. Por otro lado tenemos al riñón, que también es una hormona bastante importante al generar un procesamiento de la integración del calcio gracias a la integración de la vitamina D, o la metabolización justamente de la vitamina D. También tenemos el tejido adiposo, que secreta estradiol 17 beta, al hígado, glándulas sebáceas y otros órganos que van a secretar testosterona, a la piel genital, la próstata y otros órganos que van a estar relacionados con la 5-dihidroxitestosterona, y a muchos órganos que van a estar secretando la misma T3. ¿Bien? Acá nosotros tenemos a una estructura de las hormonas según una clasificación más química: aminas o aminoácidos, péptidos, polipéptidos y proteínas, y esteroles. Por otro lado, nosotros vamos a tener a las que se comportan como segundos mensajeros, que son todas estas que están acá, y a las que se comportan con interacciones intracelulares, las que justamente están a nivel extracelular como segundo mensajero, y las que están a nivel intracelular como primer mensajero. Ahora, acá nosotros vamos a explicar un poco de lo que acabamos de ver. Nosotros en esta zona vamos a encontrar el hipotálamo. Todo lo que está acá va a estar relleno de núcleos, y esos núcleos, cada uno de ellos va a tener una función determinada. En el caso de las acciones que vamos a ver ahora, son
que principalmente el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico van a relacionarse con la secreción de dos hormonas importantes, teniendo una conexión nerviosa directa. Fíjense que aquí nosotros tenemos tres neuronas en el ejemplo del dibujo y tenemos tres axones que llegan directamente a una parte de la hipófisis. Esto que está acá es la hipófisis. La hipófisis nosotros la dividimos en dos. Una parte anterior, donde vamos a encontrar a la acción de la adenohipófisis, y una parte posterior, donde vamos a encontrar a las acciones de la neurohipófisis. Y esta se llama neurohipófisis justamente por esta relación de que conecta al sistema nervioso en vez de tener una regulación endocrina directamente que depende del torrente sanguíneo, como se ve en esta imagen de acá. Acá sí que nosotros tenemos una acción directa en estas neuronas que van a estar secretando cierta cantidad de hormonas que van a llegar al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo van a pasar a la parte anterior de la hipófisis o la que nosotros denominamos adenohipófisis. Por otro lado, esta parte es la que se relaciona con el sistema nervioso denominada neurohipófisis. Entonces acá nosotros vamos a encontrar a una hormona específica que va a ser la oxitocina y otra que va a ser la hormona antidiurética. La oxitocina es la que va a estar encargada de la eyección de la leche y la antidiurética es la que va a estar encargada de la, en este caso de, como su nombre lo indica, de tener la micción, de evitar la deshidratación o disminuir la concentración de volemia que existen dentro de nuestro cuerpo. Por otro lado, acá nosotros vamos a observar que existen hormonas hipotalámicas, que son las que vienen de más arriba, que son las famosas liberadoras, y acá nosotros las encontramos. Liberadora de la gonadotropina, de la tirotropina, de la corticotropina, factor hormona, la prolactina, ¿no? Tenemos a la liberadora de la hormona del crecimiento y a la somatostatina. Y por otro lado tenemos a las hormonas que se secretan cuando están bajando o saliendo de mi eje de la hipófisis. Y nosotros encontramos las hormonas trópicas. Estas hormonas trópicas van a generar diversos tipos de interacciones a nivel de distintos órganos. ¿Cuáles son estas hormonas? Tenemos la folículo estimulante, la hormona luteinizante, la estimulante de la tiroides, la adenocorticotropina, la prolactina y la hormona del crecimiento. Todas ellas se encargan justamente de regular la actividad endocrina. Hipotálamo, nuevamente un resumen de las hormonas liberadoras de la corticotropina, sus siglas de la tirotropina, gonadotropina, hormona del crecimiento, prolactina y somatostatina. ¿Ya? ¿Dónde se secretan todas estas? A nivel del hipotálamo, acá. ¿Ya? Entonces, de ahí pasan para acá, al torrente sanguíneo, y hay otras que, recuerden, van conectadas directamente por neuronas a la parte de atrás de la hipófisis. Acá vamos a la división un poco más sustancial. Hormona liberadora de la tiroides va a estimular a la producción de la hormona estimulante de la tiroides y se va a producir la estimulación directamente en la tiroides. La prolactina va a producir en este caso un factor de inhibición hacia la producción de prolactina. La hormona liberadora de la corticotropina va a producir hormona adenocorticotropina, ¿ya? Y va a estimular la corteza adrenal. Y por otro lado, vamos a tener a la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, que va a influenciar sobre los tejidos que están en crecimiento, y la somatostatina, que va a inhibir, en este caso, ciertos factores de crecimiento. La hormona liberadora de la gonadotropina va a estimular finalmente al cuerpo lúteo, en este caso, y a los folículos estimulantes. Acá nosotros otra relación entre las hormonas liberadoras y las hormonas trópicas, ¿ya? Primero siempre se secreta la del primer piso, que son todas estas, y después vienen las del segundo piso,
o primer escalón y segundo escalón. ¿Qué pasa cuando llegamos a la hipófisis, la parte más baja? Ahora sí la dividimos en dos, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Acá están las hormonas de la adenohipófisis, la ACTH o la hormona adenocorticotropina, la FSH o folículo estimulante, la hormona LH o la luteinizante, la TSH o el estimulante de la tiroides, la GH o la hormona de crecimiento y la PRL que es la prolactina. Por otro lado, en la retrohipófisis vamos a encontrar que se secreta la hormona antidiurética, y la oxitocina. Bien, acá nosotros tenemos un resumen de un cuadro donde voy a encontrar a todas las hormonas secretadas por, en este caso, el segundo escalón, que corresponde a la hipófisis. ¿Cuál es el órgano a donde van a parar estas hormonas? Acá. ¿Y cuál es la principal función tanto en mujeres como en hombres? Por lo tanto, ahí este cuadro es muy útil para estudiar de manera resumida el sistema endocrino, cada una de sus hormonas y sus funciones. Acá nosotros tenemos la pituitaria posterior o la hipófisis posterior, donde vamos a encontrar a la antidiurética y a la oxitocina, que llegan a un lugar determinado y tienen una función específica. Entonces, del hipotálamo, que es el primer escalón, se secretan las hormonas estimulantes que llegan a la adenohipófisis y por otro lado, desde la adenohipófisis se secretan hormonas trópicas que van a hacer su función en en este caso en algún órgano blanco. Todas las que están acá, esa y esa son hormonas trópicas, ¿ya? Hormonas liberadoras, hormonas trópicas, aquí todas esas. Y en este caso el órgano blanco que va desde aquí, desde el órgano blanco, se van a secretar el resto de las hormonas periféricas. En el caso de la prolactina, se va a generar la producción de la leche, de la retrohipófisis, después viene la oxitocina, que aquí se produce la eyección de la leche. En este caso, de la hormona estimulante de la producción de la tiroides, va a producir con la flecha amarilla que se produzca la hormona estimulante de la tiroides. Y la estimulante de la tiroides va a llegar a la tiroides y en la tiroides va a producir T3, T4 y calcitonina. Por otro lado, tenemos la hormona estimulante de la gonadotropina, flecha verde, que va a estimular la producción de la hormona luteinizante y la folículo estimulante, que va a estimular tanto a ovarios como a testículos y van a producir las funciones determinadas. Por otro lado, tenemos la hormona estimulante de la hormona del crecimiento, donde se va a producir hormona adenocorticotrópica, se va a estimular la corteza adrenal y después de la estimulación de la corteza adrenal voy a también estimular las tres etapas o las tres fases donde voy a encontrar generalmente el cortisol, la aldosterona y los andrógenos. Finalmente voy a encontrar a la hormona estimulante de la hormona del crecimiento, donde se va a generar directamente una secreción hacia el hígado o bien hacia el músculo esquelético para que se genere este factor de crecimiento insulínico. Por lo tanto, voy a generar una suerte de almacenaje también a nivel del hígado y a nivel del músculo esquelético para que se genere un efecto hiperglicemiante y se dé pie al crecimiento de los órganos de mi cuerpo. Bien, entonces vamos a estar viendo ahora cada uno de estos órganos de manera anatómica desde más coronal hacia podálico y lo primero que vamos a tocar es la tiroides. En el caso de la tiroides vamos a ver que se producen tres tipos de hormonas, que es la T3, la T4 y la calcitonina. Ellas van a estar encargadas de regular el metabolismo del yodo
y por otro lado también vamos a estar regulando el metabolismo del calcio. Entonces son dos iones bastante importantes que van a influenciar una respuesta bastante, bastante exigida de lo que vendría siendo las regulaciones, en este caso hormonales, de dichos iones. Cuando hay una alteración generalmente de la tiroides se puede generar un mixedema, un edema sin signo de Godet, edema duro, eh, tenemos el cretinismo y tenemos el bocio. El cretinismo lo podemos encontrar a nivel ya de proceso de formación y de desarrollo de los más pequeños, y el bocio lo podemos encontrar más en los adultos. Acá nosotros tenemos el ejemplo que explica cómo se controla o cómo se regula la secreción de la tiroides. Desde el hipotálamo se secreta la primera hormona liberadora, que es la TRH, o la hormona liberadora de la tiroides. Esa hormona baja a la otra parte, que es el segundo escalón, o la hipófisis. ¿Ya? Recuerden que aquí está la adenohipófisis y la retrohipófisis. Llega a la adenohipófisis y de la adenohipófisis se secretan TSH. Esta TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, viene al órgano blanco, que es la tiroides en sí, y del órgano blanco, que es la tiroides, se producen hormona tiroidea, que es la que vamos a nosotros a conocer como la T3, la T4 y la calcitonina, que van a tener un camino hacia los órganos determinados con la regulación del yodo y la regulación del calcio. Por otro lado, cuando la hormona tiroidea está en exceso, se genera un input de retroalimentación negativa diciéndole a la adenohipófisis que ya deje de secretar TSH, o bien cuando va al hipotálamo se secreta una señal para decir que ya deje de producir hormona liberadora de la tiroides. Ese es el sistema de retroalimentación negativa que tiene nuestro control hormonal. Algunas alteraciones que ya hemos mencionado: el bocio y el cretinismo, que se caracteriza por varias características semiológicas, y en este caso también va ligado a el retardo mental o el déficit intelectual. Bueno, fuera de todas las otras manifestaciones de tener en este caso un volumen bastante prominente a nivel abdominal, los brazos un poco más largo, un poquito de pseudodistrofia, algo del sobrepeso que va a estar generando malangulaciones a nivel de las extremidades inferiores. Generalmente el crecimiento de la cabeza va a estar también ligado a esto mismo, engrosamiento de ciertas partes de nuestro cuerpo, edema generalizado que se nota en los párpados, puede ser una anasarca, ¿ya? Una citis, por otro lado, y trastornos en este caso que pueden ser de características más metabólicas, tendencia a el subido de peso. Entonces cuando nosotros nos encontramos con este tipo de alteraciones, también vamos a encontrar a otras dos clásicas que son el hipotiroidismo y el hiper y el hipotiroidismo, que son afectaciones bastante clásicas, y esas se van a tener que controlar siempre gracias a la familia de los reguladores de las hormonas tiroides. Por otro lado, vamos a encontrar a la paratiroides, y la paratiroides es la que está por posterior, situada en los cuatro, digamos que, polos que tiene la tiroides, y va a generar directamente un rol de influencia sobre la regulación del calcio. Así como la calcitonina se encarga en los casos que hay una hipercalcemia, la paratiroides, a través de su hormona paratiroidea, se encarga de generar regulaciones cuando hay una hipocalcemia. Es decir, cuando hay elementos de una cantidad elevada o iones de una cantidad elevada en la sangre, se van a generar
la secreción o la regulación a través de la calcitonina, y cuando encuentro demasiado bajo los niveles de concentración de los iones de calcio, se va a generar una regulación a través de la hormona paratiroide. Y las regulaciones justamente van a consistir en que va a generar, en este caso, actividad sobre el hueso, actividad sobre la reabsorción de los riñones y actividad sobre el mismo riñón para que se genere mayor síntesis o mayor procesamiento de la vitamina D para que el calcio tenga una influencia o un nivel de absorción más adecuado a nivel intestinal, ¿no? El caso contrario ocurre a nivel de la calcitonina, que ocurren los efectos totalmente opuestos de los que se pueden observar acá. Eh, Ahí tenemos una imagen por posterior de lo que vendría siendo la glándula tiroides. En este caso tenemos al esófago, los músculos esofágicos, tenemos por anterior a la tráquea, y acá ya sabemos que está todo esto por posterior porque seguimos el orden anatómico: tráquea, esófago, y posteriormente vendrían las glándulas paratiroides. El páncreas, por otro lado, recordad que el páncreas tiene tres secreciones, en este caso eh, de nivel endocrino, que son la insulina, el glucagón y la somatostatina, y ellas van a generar una regulación a nivel de la glicemia. Cuando en el páncreas, cuando ocurre un desbalance en los niveles de glucosa a nivel sanguíneo, como por ejemplo cuando aumentan los niveles de glucosa a nivel sanguíneo o tenemos una hiperglicemia, el páncreas secreta insulina y la insulina va a dar al hígado y va a dar también a las células propias que van a generar la incorporación o la llave para la activación de los receptores GLUT4 y pueda pasar la glicemia hacia el hígado mismo o hacia el músculo esquelético a través de esta activación. ¿Qué pasa? Que gracias a esa acumulación de glucosa a nivel del hígado y a nivel del sistema musculoesquelético es donde la posibilidad de esa hiperglicemia que me está causando alteraciones se empiece a disminuir progresivamente con el almacenamiento de la misma glucosa a nivel hepático, 400 gramos aproximadamente, y a nivel del sistema musculoesquelético aproximadamente unos 100 gramos. Por otro lado, si tengo una alteración en el balance y tengo una disminución en la glucosa o en los niveles de glucosa sanguínea, nuestro páncreas va a secretar glucagón y va a hacer que tanto del hígado como del sistema musculoesquelético, a través en este caso de la producción del mismo hígado de factor de crecimiento insulínico que va a llegar al músculo esquelético, es donde va a producir que tanto del hígado como del músculo esquelético se secrete la glucosa para generar un aumento de la glucosa a nivel sanguíneo y de esa manera puedan restablecerse las características normales y fisiológicas de la sangre con respecto a la cantidad de glucosa que debe llevar siempre. Nosotros tenemos también para analizar las funciones del páncreas exocrino, que es la que le comenté anteriormente, que tiene que ver con la mezcla de el jugo proveniente de la vesícula biliar y del hígado, mezclado con el jugo pancreático que secretan en la papila duodenal mayor, o bien por el conducto de Santorini que se va a secretar en la papila duodenal menor. ¿Ya? Esa es la función exocrina. Y la función endocrina tiene que ver con que yo voy aquí al parénquima pancreático, voy a observarlo y voy a ver que existen tres tipos de células: las células alfa, las células beta y las delta. Las alfa son de glucagón, las beta de la insulina y las delta de la somatostatina. Por otro lado, tenemos a las glándulas suprarrenales, y las glándulas suprarrenales son las que están directamente sobre el riñón. Nosotros no hemos analizado la función renal de características más endocrinas, pero sí lo mencionamos. Dijimos que la eritropoyetina es la que va a estar funcionando a nivel renal y va a hacer que se genere un aumento en la producción de glóbulos rojos a nivel del hueso. Entonces, si nosotros tomamos nuestra glándula suprarrenal y la cortamos por la mitad,
vamos a darnos cuenta que tiene una parte más central y una parte más periférica. La parte más central nosotros le denominamos médula y la parte más periférica nosotros le denominamos la corteza. En la médula va a existir adrenalina y noradrenalina, que son las catecolaminas o las hormonas del estrés. Se van a estar activando en función de una respuesta, en este caso, estresora desde el medio o desde el mismo cuerpo. Por otro lado, la corteza, que es la zona más superficial, vamos a encontrar una subdivisión en 3 zonas: una zona fascicular, una zona glomerular y una reticular. En la zona fascicular vamos a encontrar al cortisol, en la glomerular a la aldosterona y en la reticular a los andrógenos. Acá nosotros tenemos a la zona, tenemos un acercamiento de lo que vendría siendo la glándula suprarrenal. Si nosotros la sacamos y la dejamos solita, es esto que está acá, una parte más profunda y central que es la médula y otra parte más periférica que es la corteza suprarrenal, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros hacemos un zoom a esta parte y la trasladamos hacia acá, vamos a encontrar que la médula, vamos a llegar hasta acá, donde acá vamos a encontrar a la secreción de la adrenalina y la noradrenalina, y la corteza que va a llegar hasta acá, ¿ya?, desde la médula, y después vamos a tener un tejido envoltorio que va a estar en este caso envolviendo una capa más superficial que envuelve prácticamente a todos los órganos de nuestro cuerpo. Esta corteza suprarrenal va a estar dividida en zonas, ¿ya? La zona fascicular, con la liberación del cortisol, acá lo vemos. Después tenemos la glomerular con la aldosterona y finalmente la reticular con los andrógenos, ¿ya? Cortisol, aldosterona, andrógeno. Bueno, esto es lo que ocurre a nivel de la secreción de la médula espinal, que pueden estar induciendo o se puede secretar la actividad de la médula espinal a través de respuestas de ansiedad, de dolor, de traumatismo, de hipovolemia, de hipoglicemia, de hipotermia. Todas las respuestas que van a ir directamente relacionadas con la activación del hipotálamo, el bulbo raquídeo y la protuberancia a través de mi sistema nervioso simpático. Y mi sistema nervioso simpático, que puede generar acciones tanto a la producción de la adrenalina como la de la noradrenalina a través de la secreción directa de adrenalina o acetilcolina, o la producción, en este caso más indirecta, de noradrenalina a través de la acetilcolina con un ganglio simpático regulador de la misma actividad de la noradrenalina. Por último, los ovarios y los testículos van a llevar a cabo una función de reproducción y preparación, en este caso, para el crecimiento del feto. La producción de progesterona son las que van a dar las características más regulativas de en este caso, de las conductas más femeninas, y los estrógenos son los que van a regular directamente que existe una viabilidad para sostener la fecundación una vez al mes aproximadamente, o cada 28 días, depende del ciclo menstrual de la mujer. Tenemos los testículos, que generalmente van a estar asociados con la producción de espermatozoides, que van a tener que ver con las características más reproductivas. Los andrógenos, que tienen que ver con las características de el linaje, o en este caso, ¿cómo se le denomina? Se le denomina el tema de las características sexuales masculinas. Y la testosterona, que tiene que ver también con la regulación de la producción de cierta cantidad de espermios que se relaciona justamente con la eyaculación y la expulsión del mismo semen a través del pene para que se produzca la fecundación. También los testículos tienen una importante función en la producción de la testosterona. La testosterona tiene múltiples funciones. Tiene funciones en los conductos deferentes, las vesículas seminales y en el epidídimo. Tiene alteraciones también o influencias sobre el sistema endocrino y neuroendocrino.
Tiene influencia sobre, en este caso, las características sexuales masculinas. Tiene influencia sobre el crecimiento de ciertas estructuras ligadas al engrosamiento de la voz. Tiene influencia sobre la estimulación a nivel del hueso, a nivel del tejido visceral, a nivel de la masa muscular, de la producción de los glóbulos rojos, de la regulación de distintos tipos de colesterol y lipoproteínas, de la producción espermática, que es la que mayormente se le asocia a la testosterona, el tamaño y el crecimiento del pene, eh, la regulación prostática, el crecimiento, en este caso, del vello facial, y la producción del sebo, y finalmente también tenemos la producción o la regulación, en este caso, de el escroto, la uretra y la próstata, que es la mantención de la misma. Entonces tenemos nosotros que existen regulaciones que son intrauterinas, que son las que vemos acá, regulaciones en el desarrollo puberal y regulaciones en la producción de la misma dihidroxitestosterona, que es la que mayormente se ve por acá. En este caso, en este caso, en este caso y en este caso. Y en este caso la testosterona libre, que influye directamente sobre estos órganos. Acá un resumen de todo lo que hemos hablado a nivel de la glándula pineal, del timo. Del timo no lo hablamos, pero acá está un resumen que se relaciona justamente con la estimulación de los linfocitos T y su actividad. La tiroides, la paratiroides, la glándula renal, la corteza renal, los islotes pancreáticos, los ovarios, los testículos. Hay otras funciones ya, pero son de menor importancia, como por ejemplo otras que van ligadas a la piel y al hígado, que necesariamente se relacionan con las características de hormonas más periféricas y no reguladas a través de un ciclo como la vimos hasta anteriormente. Tenemos también actividades a nivel del riñón, del corazón, del estómago y de los intestinos. Esto que ya lo hemos hablado, justamente qué es lo que producen en su cuerpo. Tejido adiposo, el tejido óseo y la placenta también. Bien. Yo creo que hasta aquí vamos a llegar, que es la parte más general de lo que vendría siendo el sistema endocrino, y vamos a estar viendo necesariamente unas patologías algo un poquito más específico en las siguientes diapositivas. Así que hasta acá quedamos el día de hoy. Muchos saludos, estimados. Nos vemos.